Hola, ¿qué tal? Soy Alonso Gurmendi y bienvenidos a otra edición de Enfoque Internacional. Hoy día quería hablar con ustedes sobre las dimensiones de derechos humanos de la crisis climática que sufrió el Perú con el Niño Costero. En especial quería concentrarme en el problema que se viene con la reconstrucción del Perú luego de los huaicos y luego de las inundaciones. Y es que, como bien sabemos, en muchos casos hay personas que están viviendo en lugares en donde los ríos pasan. Y como pasan por ahí es cíclico y es bastante claro que van a terminar siendo afectadas en algún momento, ¿no? Y ese proceso de reconstrucción del país va a implicar necesariamente o en algunos casos por lo menos, la reubicación de estas personas. Y eso tiene una dimensión de derechos humanos que es importante conocer y que las autoridades sean conscientes para evitar violaciones de los derechos humanos en una etapa que va a ser bastante crítica porque implica que hay personas que van a tener que moverse a otro lado por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad, ¿no? Ellos, por diversos motivos, terminaron en una zona en donde pasa un río. Y el Estado, más que colocarse como director o como general del proceso, tiene que apoyarlos y ayudarlos sobre la base de estándares específicos ya antes establecidos. La primera cosa importante que saber es que cualquier desalojo debería, por regla general, ser voluntario. Si es que no se cuenta con la aprobación del propietario, debería procederse solamente en aquellos casos en donde el desalojo o el desplazamiento es absolutamente obligatorio, ¿no? No existe una alternativa. Y para eso existen ciertas precauciones y cierto debido proceso que se debe seguir, incluyendo el otorgamiento de una notificación con suficiente tiempo, un periodo digamos, información a la persona, ofrecer audiencias públicas y sobre todo evaluar cualquier alternativa al desplazamiento que pueda existir. En caso no lo haya, el resultado del desplazamiento no puede terminar con una persona sin casa, ¿no? Si vamos a mover a una persona, esa persona tiene que terminar en circunstancias iguales a como estaba antes, ¿no? No podemos tener un sistema que termine con personas o en una peor circunstancia o simplemente desalojadas para no tener casa nunca más, ¿no? Esas son las precauciones que un Estado debe tener antes de iniciar cualquier proceso de desalojo. Bueno, y durante los desalojos es importante tener en cuenta que no se hagan de una forma que terminen en violencia o que terminen en una afectación de la dignidad de las personas o que afecten cuestiones de poblaciones afectadas o, por ejemplo, que tengan en cuenta los derechos de las mujeres, la violencia de género, porque muchas veces cuando se utiliza la fuerza estos grupos terminan más perjudicados. El resultado de todo desalojo debe implicar una compensación y un alojamiento adecuado. Es decir, el lugar donde terminan estas personas no puede ser un terreno baldío, tiene que tener acceso al agua, a la comida, tiene que estar conectado con la ciudad, tiene que tener servicios básicos. O sea, la idea es que el Estado lo que está haciendo es ayudar a estas personas, no simplemente moverlas. Entonces, cualquier decisión que tome el gobierno sobre la base de la necesidad de reubicar personas tiene que responder necesariamente a una política nacional y no solamente a una decisión caso por caso. Tiene que haber una serie de reglas previamente establecidas que defiendan el derecho a la vivienda adecuada en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, es importante tener en cuenta que esta crisis es también una oportunidad para reconstruir nuestro país, no solamente de una perspectiva que mejore económicamente la vida de las personas, que ordene territorialmente el país, sino que además sea consistente con los derechos humanos y un ejemplo para la región. Es importante que los peruanos sigan siendo los aliados de los peruanos. Hasta este momento lo que hemos visto es voluntarios del gobierno, voluntarios de empresas, voluntarios de ONGs, trabajando todos juntos por estas personas afectadas. Cuando terminen las lluvias, también es importante que el Estado se mantenga como aliado y ofrezca una política sensata, razonable, comprensiva y respetuosa de los derechos humanos para estas personas. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los invito a darle like a la página de Enfoque en Facebook y a seguirnos en YouTube. Nos vemos en la próxima.